La charla se llama Ciencia y Periodismo como herramienta contra las fake news, y tengo que decir que bueno, nosotros tenemos una web, que es esta web, que si ponéis Cátedra Jean Monnet o Jean Monnet Fake News, aparece la web en donde tenemos muchísimas de las investigaciones que estamos haciendo. Yo estoy contento en general de esta cátedra, que no se conoce mucho, las cátedras Jean Monnet, porque normalmente siempre se les daban a juristas, a economistas, a politólogos, a historiadores, y nunca se le daban a periodistas. Yo fui el primero que en España que la pidió desde periodismo, pensaba que no me la iban a dar. Es una cátedra que da la Comisión Europea, es muy competitiva, te dan dinero para investigar, y bueno, pues me presenté, y realmente cuando ellos evaluaron el proyecto, entendieron que hoy en día no se entiende la sociedad, no se entiende la realidad sin el componente mediático, y que está muy bien que los juristas, que los politólogos o que los historiadores piensen cómo construir Europa, pero también tenemos que ver cómo se construye o deconstruye Europa en función de los bulos, de las fake news, de las narrativas antieuropeas, etcétera, y todo eso lo tenemos que estudiar nosotros, y por lo tanto ya he abierto como una brecha. De hecho, un doctorando mío acaba de tener ahora otra cátedra Jean Monnet también con este tema, es decir, que ya somos dos en España, y quiero decir que en la Unión Europea cada vez están más convencidos de que es muy relevante todo este tema de las fake news y lo que significa la verdad y lo que no es verdad, que es un poco lo que vamos a dar aquí. He hecho una charla porque sé que hay mucha gente de ciencias y también de filosofía, entonces he hecho una charla un poco con esa simbiosis entre ciencia y filosofía, que me parece que además es siempre muy necesaria. Y aquí tenemos, bueno, pues todo lo que quieran sobre investigación, que no voy a incidir demasiado en cosas muy específicas de la investigación que estamos haciendo, a no ser que me pregunten. Antes un poco de empezar, a mí me gusta aclarar conceptos, y muchas veces cuando yo empecé a investigar en fake news, hubo gente que me reprochó que pusiera esa palabra, porque decía que en castellano había una palabra que era bulo, que era mucho mejor que fake news, y es verdad que para los periodistas fake news es como, de alguna manera, insultar al periodismo, da la impresión de que lo que es falso son las noticias, cuando yo pondría, por ejemplo, fake information, porque es la información en general la que es falsa, no solamente las noticias, pero realmente ya se ha convertido en un tecnicismo la fake news. Y creo que en castellano no funciona lo mismo la palabra bulo, porque nosotros creo que utilizamos bulo cuando es algo que es manifiestamente falso. Por ejemplo, si yo digo que la gripe española de 1918 fue creada en el laboratorio de Ramón y Cajal, eso es falso, claramente falso. ¿Por qué? Porque en 1918 no se podían sintetizar virus. Si yo digo que la Tierra es plana, que por cierto es un movimiento que sabéis que es emergente, el terraplanismo, eso es un bulo porque no es plana. Pero eso es un movimiento que es emergente y que va cada vez a más. Quiero decir que eso, los bulos también los estudiamos, porque, por ejemplo, ahora estamos analizando ese bulo que dicen que las estelas de los aviones, que es simplemente una condensación de vapor de agua, es cloruro de plata o yoduro de plata y que es un veneno, etc. Es decir, que lo falso también, los bulos también los analizamos, pero las fake news es otro elemento, implica un elemento de verosimilitud. Y por ejemplo, en este caso, si nosotros decimos que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino, eso es más complicado de desmentir. ¿Por qué? Es verdad que la revista Nature ha dicho claramente que es un virus que procede de unos animalillos allí que estaban por la selva de China, pero es cierto que hoy en día se pueden sintetizar virus, es cierto que en Wuhan hay grandes laboratorios de biología y de biología sintética, y es cierto también que China no es muy transparente con la información. Entonces, eso, si alguien lo dice, el desmontar esa información es mucho más complejo. Por lo tanto, yo tengo un doctorando, tengo 5 doctorandos que están en distintas fases en este tipo de investigación, pero hay uno, por ejemplo, que está investigando lo que llamamos fact-check, es decir, cómo chequeamos que los hechos sean reales o no. Y básicamente el problema es que nada es mentira, mentira o verdad, verdad. Hay una gradación, y en esa gradación es donde muchas veces se hace la mayor manipulación. Entonces tenemos que estar analizando ese tipo de elementos. Y luego desinformación, que es una palabra que sí que se está utilizando más, se refiere sobre todo a una estrategia. O sea, la desinformación puede
tener bulos, fake news, información verídica, información un poquito menos... Es una estrategia entera que tú haces para lograr un objetivo. Normalmente, si es de desinformación, es porque no es muy lícito el objetivo, ¿no? Entonces, me gusta como establecer esas definiciones para que sepamos un poco lo que estamos analizando, ¿no? Y hablando. Aquí vemos dos rostros, uno es la princesa Juana, llamada Juana la Beltraneja, y la que está a vuestra derecha es Isabel la Católica. ¿Y por qué digo que es bulo o fake news? Porque el inicio del Estado español en realidad no deja de ser, o no deja de... su fórmula se basó básicamente en un bulo o en una fake news. Como sabéis, la princesa Juana era hija de Enrique IV. Enrique IV de Castilla se casó con Isabel de Portugal y tuvieron esa niña. ¿Qué sucedió? Que los partidarios de Isabel la Católica consideraban que Enrique IV era impotente, no se le conocía relaciones, o muchas relaciones con mujeres, y tampoco se le conocían hijos ilegítimos, y se extendió el bulo o la fake news, o sea, era un poco de fake news porque parecía un poco verosímil, es decir, que realmente no tenía una gran fama de conquistador de mujeres, y por otro lado, sí es que se sabe dos cosas. Una, que en aquella época los partos eran públicos, como sabéis si habéis ido al Escorial o todo eso, y se ponía todo el mundo a ver que efectivamente los reyes nacían de la reina. Fue público, la niña nació de la reina, y el padre dijo que era su hija, o sea, la reconoció como hija. Por otra parte, se supo que Beltrán de la Cueva, que era, claro, no me va a dar tiempo hoy de ver cómo nosotros hacemos, o cómo se construyen los bulos, a ver si me da un poquito, y cómo se construyen sobre todo las teorías de conspiración, que también nosotros estamos analizando, cómo construir teorías de la conspiración que sean efectivas, no para que mis alumnos sepan construirlas, sino para que sepan detectarlas y destruirlas de alguna manera. Pero básicamente, pues en todo el entramado se dijo que la reina había tenido relaciones con un conde que se llamaba Beltrán de la Cueva, por eso se llamaba Juana la Beltraneja, y que no era hija del rey. ¿Qué pasaba ahí en el siglo XV? No existía ni ciencia, es decir, no existían pruebas de ADN, ni existía periodismo, es decir, no existía alguien que dijera, señores, Beltrán de la Cueva, 9 meses antes de que naciera esta niña, no estaba alrededor de la reina, se sabía, y todo el mundo supo que no estaba alrededor de la corte en esa época, no había nadie que un poco hiciera de contrapeso al bulo de los partidarios de Isabel la Católica, y finalmente ganaron los partidarios de Isabel la Católica, y a partir de ahí pues creó el Estado español, ¿no? Quiero decir que esto ha existido siempre, es decir, no existe ahora. La diferencia con lo que pasa ahora es que ahora más gente puede hacerlo, y antes eran especialmente unas determinadas élites, y ahora lo puede hacer más gente, pero siempre ha existido esas diferencias y esas teorías conspiranoicas que pueden tener éxito y que pueden cambiar la historia. Me gustan mucho estos cuadros de la muerte de Sócrates. Aquí tengo a un gran amigo que además es un gran experto en filosofía y con el cual hablaba mucho y del cual aprendí mucho cuando fue compañero mío en el instituto. La muerte de Sócrates para nosotros para Occidente es muy importante. ¿Por qué? Porque Sócrates realmente murió básicamente por defender la verdad. Es alguien que, Platón, por ejemplo, que fue el discípulo de Sócrates, estaba en contra de la democracia porque siempre decía que, claro, que en el caso de la muerte de Sócrates, cuando el ágora consideró que merecía la pena de muerte, en realidad el populismo que había ahí dictaminó que merecía la muerte, cuando Platón, y cuando en general sabemos que lo que hacía Sócrates básicamente es, por un lado, cuestionar, o sea, la duda socrática, cuestionar la naturaleza, cuestionar lo que se ve, cuestionar la política, porque fue alguien que denunció la corrupción, como hacen hoy en día los periodistas, cuestionar la política, cuestionar la existencia de Dios, que en esa época era complejo cuestionar eso, y decir a la gente que pensara por sí mismo. Básicamente lo que sucedió fue que en ese momento
el ágora griega, o sea, los ciudadanos que tenían derecho a los votos, que no eran todos los ciudadanos, sino algunos determinados, consideraron que tenían que morir, y esa muerte de Sócrates para Occidente ha sido muy relevante, porque no ocurre en otras culturas que alguien muera por la búsqueda de la verdad. De hecho, hay mucha gente que considera que Jesucristo es una réplica, la historia de Jesucristo es una réplica de la muerte de Sócrates, básicamente murió también, él no escribió nada, como Sócrates no escribió nada, era alguien que estaba en contra del poder, y era alguien que al final murió por el poder, pero al cual luego se le, vamos a decir, santificó, ¿no? Igual que a Sócrates, que hoy en día es un héroe. Nosotros comparamos mucho a Sócrates, porque yo soy de periodismo, pero yo estoy en el departamento de comunicación, con lo cual está también comunicación audiovisual, que nosotros siempre, como los vecinos, como Weimar y Afo, ¿no? Como Tenerife y Gran Canaria, pues estamos siempre peleados los de periodismo y audiovisual. Y, por ejemplo, aquí vemos Las nubes de Aristófanes, en la cual es una obra de teatro de un dramaturgo griego de la época de Sócrates que se reía de Sócrates, que aquí vemos algún episodio, algún texto de esta obra de teatro donde bueno, pues se ríe de él. ¿Y qué sucede con esto? Que realmente la ficción no da miedo, lo que sí da miedo es la realidad. O sea, el poder teme la verdad, no teme la ficción. Por eso en España, la cultura nuestra, que ha sido una cultura básicamente impuesta, o donde la Inquisición ha tenido mucha influencia, es una cultura donde tenemos grandes escritores de ficción, grandes pintores, pero no tenemos ni grandes filósofos ni grandes científicos, porque los filósofos y los científicos normalmente son estos, vamos a decir, profesionales que tienden a esa búsqueda de la verdad. Desde mi punto de vista también los periodistas. Yo decía antes, Tomás, que es verdad que hice, y se lo comentaba antes, que yo hice químicas y periodismo y me cabré muchísimo porque no me convalidaron ninguna asignatura de químicas a periodismo ni de periodismo a químicas, cuando incluso a gente de magisterio, que en aquella época era una diplomatura, se la convalidaba. Y yo decía, ¿por qué no, si además ciencia y el periodismo tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública, ¿no? Es decir, el periodista también tiene esa función de buscar la verdad y hacerla pública, como tiene el filósofo y como tiene, en principio, el científico, pero que no tienen la ficción. Entonces, aquí yo, cuando tenemos problemas en el departamento y nos enfrentamos unos de audiovisual y otros que son de cine, y nosotros, siempre digo, bueno, cuando maten a los mismos, al año, a los mismos cineastas, o a los mismos profesores, o a los mismos físicos, o a los mismos filósofos, que a periodistas, porque este año ya han muerto más de 100 periodistas. Es decir, cuando maten a los mismos cineastas, yo me creeré que el cine está en el mismo nivel, pero de momento no está en el mismo nivel, porque los periodistas siguen siendo la única profesión que está en riesgo por realmente, de alguna forma, ejercer su profesión, y eso hoy en día, en un momento determinado, también lo tuvieron los científicos, pero hoy en día no hay ningún físico que esté en riesgo de muerte por ejercer su profesión, ni tampoco ningún filósofo. Aquí, esto es un pasaje de la Eneida de Virgilio, donde habla de la fama y dice: dícese que irritada con los dioses, la madre tierra la engendró postrera, fiera hermana de Encéfalo y de Ceo, tan rápidos los pies como las alas, vestiglo horrendo, enorme, cada pluma cubre, oh portento, un ojo en vela siempre con tantas otras bocas lenguaraces y oídos siempre alerta. Por la noche vuela entre cielo y tierra en las tinieblas, zumbando y sin ceder al dulce sueño. De día está en los techos, en las torres, en la mira, aterrando a las ciudades. Tanto es su empeño en la mentira infanda como en lo que es verdad. Gozaba, entonces, regando por los pueblos mil noticias, ciertas las unas, calumniosas otras. Estas son las redes sociales. Aquí hablaba Virgilio, pero en realidad cuando uno habla de redes sociales y habla de cómo está ahora lo que llamamos la comunicación y el flujo comunicativo, ¿verdad? Siempre ha existido eso, gente que habla mentiras y que las va mandando por todos lados y que algunas triunfan y otras no, pero en realidad no hay una gran diferencia. Digo esto porque da la impresión de que esto es como algo novedoso, moderno, y en realidad está en la esencia del ser humano, este tipo de información, vamos a decir, errónea, ¿no? Aquí tengo dos símbolos que me parecen importantes. Uno es el Nullius in Verba, el símbolo de la Royal Society, 1662, la primera sociedad científica del mundo,
Y esto es el Daily Courant, que es del primer periódico del que tenemos noticias, que es de 1702. Aquí hay finales de 1600, principios 1700, hay dos sociedades, dos grupos que están interesados en la búsqueda de la verdad, porque antes no era tan necesario. Empiezan ahí. La Royal Society es la primera sociedad científica por dos razones. Una, porque utiliza el método científico, y dos, porque publica, porque la ciencia no solamente es buscar la verdad, sino hacerla pública. Posiblemente, a lo mejor en Egipto, pues había ciencia a la hora de las momificaciones, pero no la publicaron como paper y no hubo una revisión de pares. Quiero decir que implica también publicar, y lo mismo ocurre con el periodismo. La publicación es muy, muy importante. Aquí tenemos tres personajes que me parecen también relevantes en esta historia de la verdad. Uno es Sócrates, y es esa duda socrática. Ahora hay toda una, lo analizaré más tarde, un cuestionamiento de que si la verdad existe o no. Antes de Sócrates estaban los sofistas, y realmente ellos decían que la verdad no existía, que la verdad era de aquel que pagara mejor y que defendiera mejor y que tuviera mejor retórica y oratoria. Y básicamente esto es lo que en Estados Unidos se define un abogado. Un abogado es aquel que gana los casos porque le pagan más y ya está, no tienes por qué ser realmente el que diga la verdad, ¿no? La duda socrática, el por qué, es súper importante, y a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles se empezó a decir, no, la verdad existe y el ser humano puede encontrarla. No es cierto que la verdad no exista, sí existe y podemos encontrarla. Francis Bacon es el filósofo del empirismo británico. Francis Bacon es aproximadamente coetáneo de Santa Teresa de Jesús. Cuando yo doy clase en Estados Unidos, siempre hablamos un poco de la diferencia entre cultura anglosajona y cultura, vamos a decir, castellana, cultura hispana, y es coetáneo de Santa Teresa de Jesús, Francis Bacon, es decir, empirismo y misticismo son dos culturas muy distintas, y eso hace que nosotros, cuando publicamos en revistas americanas o inglesas, nos cueste mucho a los españoles porque somos más de discurso que de datos. Y de hecho, cuando alguien lee a un columnista en el Guardian o en el Wall Street Journal o un periódico anglosajón, aparecen muchos datos. Cuando alguien lee a un columnista español, es víscera, yo a veces pienso, lo que quiere al final de la lectura es que le digan olé. ¿Sabes? Olé, cómo he machacado a este, cómo he defendido a este, ¿no? Es más visceral porque tenemos una cultura que no está tan anclada en el empirismo. Y el empirismo es importante porque nos da acceso a una serie de datos que nosotros podemos luego valorar. Y luego está Galileo, que es el primer científico moderno, que no es, como muchos piensan, a lo mejor Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci, ni siquiera Aristóteles, porque Aristóteles es verdad que es quien, pues el padre quien más analizó la lógica, pero con la lógica aristotélica, bueno, pues hubo muchos problemas con esa lógica, como sabemos en Historia de la Ciencia, al principio con Galileo, los problemas que hubo para, de alguna manera, defenestrar a Aristóteles, ¿no? Básicamente, lo importante de Galileo es que dijo dos cosas. Una fue que dijo, señores, yo con un instrumento, como es un telescopio, estoy viendo que hay lunas que giran alrededor de Júpiter, por lo tanto, no todo gira alrededor de la Tierra. Es decir, no es cierto que haya una teoría geocéntrica, porque yo con este telescopio estoy viendo que esto gira. Porque claro, el lenguaje literario todavía sigue pensando en la teoría geocéntrica, porque nosotros hablamos de salida de sol y de puesta de sol. El sol ni se pone, ni sale, ni el que se mueve, aquí es la Tierra. El sol. De hecho, y eso es muy importante, dos cosas. Eso, que tú tienes unos datos, y esos datos te refutan una gran narrativa, porque era una narrativa, y por otro lado, Galileo era un simple, vamos a decir, profesor. Cuando en el juicio de Galileo es muy interesante lo que se llama la autoridad de los expertos frente a la autoridad jerarquía, es decir, ¿quién tiene autoridad? ¿Un cardenal, o un papa, o un príncipe, o un simple profesor con datos? Y todo esto está ahora muy en boga porque ¿quién tiene autoridad? Los expertos, los políticos, ese juicio,
Cuando yo le traslado partes de ese juicio a mis alumnos y a mis alumnas, lo analizamos desde ese punto de vista porque tenemos el mismo problema hoy en día respecto a eso, ¿no? Y claro, esto no ocurrió en la cultura oriental, ni en la cultura maya, ni en otra cultura. Esta búsqueda de la verdad a partir de un método científico y una publicación de resultados. No quiero decir que la cultura oriental no sea importante, porque los chinos inventaron los 3 instrumentos con los que Europa consiguió el poder. La brújula es china, con la que los europeos fueron a América, la pólvora es china y la imprenta es china. Pero no hicieron el método científico. O sea, el método ese es muy interesante y es una manera de abordar la verdad y de llegar a la verdad. Y que apareció no solamente con la lógica de Aristóteles, porque eso te puede llevar, si no haces experimentos, a elementos erróneos, como la física de Aristóteles y la biología de Aristóteles no sirve para nada hoy en día, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Si la retórica y la oratoria, yo a mis alumnos les sigo recomendando la retórica de Aristóteles, y la poética de Aristóteles se sigue estudiando, por ejemplo, los de comunicación audiovisual. Seguimos con esos libros, es decir, son importantes, pero hoy en día nadie estudia la biología de Aristóteles y menos la física. Este fenómeno de buscar la verdad no siempre existió, como digo, y por ejemplo aquí tenemos los logos o los escudos de universidades como Harvard o como Yale, que son universidades norteamericanas del año 1600, es decir, siglo XVII, en donde vemos que la principal palabra es veritas, verdad. Sin embargo, si vamos a universidades antiguas como Oxford o Salamanca, la palabra importante es Dios, porque la verdad venía de la Biblia, la verdad venía revelada de la Biblia, y eso era la verdad. De hecho, en el juicio de Galileo, el problema mayor que le decían a la teoría heliocéntrica era que en la Biblia se decía que Josué mandó a parar el sol, y cómo lo iba a mandar a parar si ya Galileo decía que estaba parado, porque la Tierra era la que giraba, que entonces la Biblia no era cierta. Y claro, eso era un problemón, porque la narrativa que había era la narrativa de la Biblia, ¿vale? Entonces, es interesante ver cómo la sociedad va cambiando hacia un momento en el que de repente la verdad se puede buscar, y se puede buscar en las universidades, con el método científico, con la lógica también, con la racionalidad, que es importante, la racionalidad. Y, sin embargo, en Salamanca o en Oxford, pues, bueno, luego cambiaron, obviamente, porque tal, pero costó. En España, por ejemplo, costó que entrara Galileo en las universidades españolas, ¿no? Porque todavía se seguía enseñando a Aristóteles. Aquí vemos representaciones de finales del 19 y principios del 20. Aquí vemos un cuadro de la verdad sale de un pozo atacada por el clero y la nobleza que le impiden salir, y otro, pues, la verdad saliendo del pozo con su látigo para castigar a la humanidad. O sea, había el término de... Fijaros una cosa, a principios del 20 los periódicos no ponían horóscopos, porque estaba obviamente clarísimo que la astrología era mentira. Ya había triunfado la astronomía. La astrología ya no tenía... Nadie pensaba en los horóscopos. Los horóscopos empezaron a ponerse después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 50 y 40, 50, empezaron los periódicos a volver otra vez a poner horóscopos. Que siempre hay toda una dinámica, ¿sabéis? Por ejemplo, en El País no pone horóscopos porque considera que para qué va a poner una cosa que es falsa, porque si pones una cosa falsa todo lo demás es falso, ¿no? Hay toda una discusión en el periodismo, y otros periódicos que sí ponen horóscopos, por ejemplo ABC, El Mundo, etcétera, sí que ponen horóscopos. En estos momentos hay más dinero y más canales de astrología que de astronomía, es decir, que estamos en un momento curioso, ¿no? ¿Y dónde llegamos o dónde estamos ahora? Pues estamos en un momento, yo os recomiendo este libro que a mí me impactó, que es de Damian Thompson, Los nuevos charlatanes, en donde habla de este fenómeno del contraconocimiento, que dice que información errónea
presentada de modo que parezca basada en hechos. Y esto es lo que está sucediendo con el terraplanismo. Cuando tú lo lees, o con las antivacunas, nosotros estamos analizando mucho también el fenómeno antivacunas. Y claro, tú ves que realmente la narrativa, para que funcione, pues tiene que estar basada en algunos elementos, algunos tecnicismos científicos, mal puestos, pero más o menos ahí, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que dice Thompson es ideas que en su forma original y bruta florecieron únicamente en los arrabales de la sociedad, hoy las consideran en serio incluso personas cultas del mundo occidental. Ejemplo, el terraplanismo o los antivacunas. Es decir, no es gente inculta la gente que cree eso, ojo, que nosotros estamos analizando el espectro y es muy interesante el espectro de información que tenemos. Y luego ahí hay una fotografía sobre un charlatán en el siglo XIX hablando de un fármaco, y realmente una de las cosas que se vio era cómo engañaban a la gente con cosas sobre todo médicas, que era algo que, claro, la gente se moría, porque decir, por ejemplo, la teoría reptiliana de que toda la gente importante, como la reina de Inglaterra, etcétera, son reptiles, pues qué maldad, o que sinceramente, que alguien piense que la Tierra es plana me da lo mismo, es decir, pues que allá es. Pero sí que es importante que la gente, por ejemplo, renuncie a las vacunas, que no vacuna a los niños, etcétera, etcétera, porque eso sí que afecta en general a la salud de los hijos y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se vio es que había que colegiarse y había que tener una formación universitaria para determinadas profesiones, porque eso te garantizaba que los conocimientos eran verdaderos, no que cualquiera se ponía a hablar. Es la diferencia entre alguien que es titulado y alguien que es aficionado, ¿no? O sea, pues alguien puede ser aficionado a la química, pero de repente aquello explota si no sabes bien cómo funciona aquello, ¿no? Entonces, es importante que tengas esos conocimientos. Y luego, en España en concreto, hay un fenómeno, dos fenómenos, que son unos los tertulianos y otros los periodistas sobrecogedores, ¿no? Los periodistas sobrecogedores son aquellos que cogen sobres, es decir, que están financiados por una fuente o por alguien para siempre defender una hipótesis, ¿no? Desde la apariencia de neutralidad o de, vamos a decir, profesionalidad. Y luego los tertulianos también, bueno, de alguna manera van contra el fenómeno del experto, porque nosotros estamos analizando la misma persona, el discurso, habla de el COVID, el coronavirus, del volcán de La Palma y de la guerra de Ucrania. Y de Ayuso y del protocolo del otro día, del 2 de mayo. Quiero decir que la misma persona habla de todo. Y a ver, de protocolo hay gente que sabe de protocolo, del volcán hay gente que sabe de volcanes, de vacunas también, y de todo hay gente que sabe, el experto. Yo siempre digo a los alumnos, señores y señoras, hay libertad de expresión. Yo puedo decir si la Orotava me gusta más que Weimar. Bueno, pues una cosa, otra, lo que fuera, ¿no? Pero no hay libertad de opinión. Yo no puedo opinar sobre si a Messi hay que operarlo del ligamento cruzado interior derecho, que ni siquiera sé si existe, porque no soy traumatólogo. No puedo opinar de algo que implica un juicio técnico. Y la gente está opinando de cosas que implican juicio técnico. Y eso está tergiversando toda la conversación pública. Y es muy importante eso. Nosotros en periodismo, lo que hacemos, siempre yo digo, un periodista nunca sabe las respuestas, por lo tanto no puede ir ahí de tertuliano. A mí un montón de veces me machaca para que vaya a las tertulias. Yo creo que soy catedrático y como catedrático no puedo ir a hablar de todo. No me parece justo hablar de todo, porque eso estoy quitándole credibilidad a la universidad, ¿no? Entonces, creo que hay un problema con los tertulianos en ese sentido, y también hay un problema con que todo el mundo crea que sabe de todo, porque entonces todo el mensaje se difumina y es muy complicado ver quién tiene razón y quién no tiene razón. Aparte de los sobrecogedores, ¿no? Que esto no solamente está en los periodistas, también están en los científicos. Nosotros estamos analizando, hay una parte de la filosofía que es muy interesante ahora, que se llama agnotología. Yo estuve 2 años en la UNED, en el departamento de filosofía, porque queríamos poner allí periodismo, y llegué hasta ser vicerrector, y aprendí alguna cosita de filosofía, no llego a los niveles, pero aprendí alguna cosita. Y la agnotología, nosotros la estamos analizando, de hecho el proyecto este que mencionaste lo hacemos con Historia de la Ciencia, es
el estudio de la ignorancia, de la creación de ignorancia. Igual que se ha estudiado mucho la creación de conocimiento, estamos analizando la creación de ignorancia. ¿Y cómo se crea ignorancia? Pues se crea básicamente haciendo lo que llamamos ciencia falsa. La primera vez que apareció la ciencia falsa fue cuando las tabacaleras pagaron a científicos para que pudieran sacar papers, resultados científicos que contradijeran la teoría de que el tabaco producía cáncer. Entonces, con eso empezó un poco lo que llamamos la agnotología, y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en el cambio climático, cómo se está incentivando el que haya determinados estudios que cuestionan a otros científicos, y cuando hay controversia, bueno, pues la gente cree a lo mejor a la autoridad o no sabe a quién creer, y eso es complejo, y ya veremos cómo incluso a veces los científicos diciendo que la ciencia no dice la verdad absoluta, sino no dice la verdad absoluta, pero en muchísimas cosas sí. O sea, es una verdad absoluta que necesitamos oxígeno para respirar, pero hasta llegar ahí hubo muchas teorías. Pero es que es una verdad que eso no es incontestable, es que lo necesitamos, es que es algo, y se sabe el mecanismo por el cual el oxígeno se mezcla con la hemoglobina y es importante a la hora de... Y si a mí me lo quitan aquí, yo me muero, directamente, no, ni Dios, ni nada, ni oxígeno. Entonces, eso es una verdad incontrovertible, no puedes decir que no lo es. Otra cosa es lo que está en la frontera del conocimiento, ahí sí, pero muchísimas cosas, igual que yo, la mayoría de las cosas de periodismo ya no me sirven. La mayoría de las cosas de física y química que yo daba en el instituto, yo creo que todavía sigue, la ley de Chatelier, el ajuste de reacciones redox y poco más, que no me acuerdo de nada, ¿no? Pero vamos, que ahí siguen los elementos, ¿no? Entonces, muy importante esto en nuestro elemento. ¿Y qué estamos analizando también? Pues la universidad, sobre todo en periodismo, siempre somos hipercríticos y estamos dándole una vuelta a lo que supone y lo que está suponiendo todo lo que se llama la French Theory en filosofía, es decir, pues la teoría especialmente de algunos posmodernos y de algunos sobre todo que no son tanto filósofos, que venían de la literatura, especialmente de la literatura francesa, pero que en Francia no tuvieron mucha acogida en filosofía, pero sí que en Estados Unidos tuvieron muchísima acogida en muchos departamentos de filosofía y de estudios culturales, que es de donde venimos nosotros. O sea, nosotros venimos de sociología, o sea, cuando nosotros investigamos mucho desde la sociología y de los estudios culturales, ¿no? Por ejemplo, Lyotard, que es alguien bastante potente en nuestros estudios, es alguien muy potente en narrativa y en lo que... Él estudia cómo funciona un relato y cómo funciona una narrativa, pues él dice que la ciencia es una narrativa, es una gran narrativa, pero solo una narrativa más. Por lo tanto, compite con otras. Por ejemplo, nosotros colaboramos con muchas universidades latinoamericanas y ahí el problema que están teniendo es que la narrativa científica compite con la narrativa chamánica, de los chamanes. Son dos narrativas. Claro, desde el punto de vista antropológico es muy interesante la narrativa de los chamanes, igual que aquí en Canarias es muy interesante la narrativa del curanderismo. Pero el curanderismo no tiene el mismo estatus que la ciencia, o sea, es interesante desde la antropología, pero no desde la ciencia, ¿no? Lyotard, en ese sentido, claro, cuando tú llegas a un curso y te dicen esto, pues claro, los que luego van a informar sobre ciencia, pues se quedan un poco con ese elemento de que eso es solo una narrativa, ¿no? Luego Derrida, Jacques Derrida es uno de nuestros popes, no sé si aquí hay alguien de periodismo, es uno de nuestros popes. Jacques Derrida hubo un problemón cuando le quisieron dar el honoris causa en 1992 en la Universidad de Cambridge, porque sabéis que los departamentos de física, química y de filosofía se opusieron totalmente a que le dieran el premio, el doctorado honoris causa, porque Jacques Derrida critica la ideología de la razón y la racionalidad, y va a una ideología más de la emoción y de la narrativa, ¿no? Y además considera que es una ideología totalizante, etcétera, ¿no? Y bueno, pero ganaron los de literatura, los de estudios culturales, los de comunicación en Cambridge, y le dieron al final el doctorado honoris causa a Derrida, ¿no? Derrida es muy, muy citado por nosotros, y para mí un poco el más fuerte de todos es Paul Feyerabend, mi jefe. Yo estuve un año en London School of Economics, en el departamento de psicología social, y mi jefe, Martin Bauer, había sido alumno de Feyerabend, ¿no? Y él decía, que Feyerabend era maravilloso, las clases se llenaban, claro, el tipo había hecho teatro, era un gran comunicador, ¿no? Feyerabend, él habla del anarquismo epistemológico y realmente su gran frase es, todo vale, anything goes.
todo vale. Y él considera que la ciencia está al mismo nivel que un cuento de hadas, un fairy tale, y que es al mismo nivel, y que da igual. Entonces, Feyerabend es muy, muy citado, pues por mucha gente que quiere estar en contra de la ciencia, desde el Papa, el que se murió, ¿cómo se murió el otro día? Que se me olvidó el nombre, Benedicto XVI, que los cita para estar en contra de Galileo, no sé qué, y se armó una en la Facultad de Físicas de la Sapienza cuando fue el Papa, usando a Feyerabend para atacar a Galileo, hasta pues cualquiera de los posmodernos actuales y de los discursos que nosotros estamos viendo en las redes sociales y en las teorías conspiranoicas en contra de la ciencia. Y bueno, pues estos son algunos libros de Feyerabend que desde el punto de vista, cuando uno estudia filosofía y lo estudia en ese contexto, cuando ha estudiado a todos los demás, bueno, pues no deja de ser un pensador interesante que tú estudias en ese contexto. Pero cuando tú lo estudias en comunicación y solo estudias este y no estudias a ningún otro, pues te quedas con este nada más. Y que eso, claro, eso es lo que pasa en comunicación, que no está mal que lo den, pero claro, tienes que darlo en contexto y con otros más, porque él es producto de su época y de un momento determinado, ¿no? Y tenemos todo este follón de libros donde tenemos chamanismo cuántico, la cueva y el cosmos, alquimia cuántica, donde se mezcla todo. Se mezcla ciencia y anticiencia, esoterismo y no sé qué, horóscopos y astronomía. Y con eso, todo vale, y es muy difícil que algo demostrado científicamente realmente vaya o tenga una autoridad como sí tenía antes. Ahora ya estamos en esa situación, por dos razones. Una, porque esto se ha asentado en general en la cultura popular, y porque los que estudiamos comunicación estudiamos mucho más a estos filósofos que a los racionalistas, que a Spinoza, por ejemplo, no lo estudiamos, ¿no? Aunque en Harvard lo idolatraban. Aquí tenemos un momento que fue importante para nosotros en 2017, fue la toma de posesión de Donald Trump, y si comparamos el Capitolio en la toma de posesión con Donald Trump con la toma de posesión de Obama, bueno, aquí todo el mundo ve que aquí hay menos gente. Entonces se lo preguntaron a la jefa de prensa de Donald Trump, que pensaba ella de que hubiese ido menos gente. Y ella dijo, mira, perdona, yo creo que hay más gente. Y dije, no, yo creo que hay menos. No, yo creo que hay más. Yo creo que hubo una discusión, que fue una discusión muy famosa, y entonces ella ha dicho, ese es my alternative facts. Es mi hecho alternativo. Los hechos no son factuales, o sea, no existen los factuales. Mi hecho, tú piensas eso, yo pienso esto, y aquí todo en paz. Cada uno piensa. Entonces, claro, fue cuando empezó a hablarse de hechos alternativos, de posverdad, y de que todo vale con Trump. Porque con Trump es interesante que empieza a deslizarse todo tipo de teorías, desde la fuente, ¿no? Aquí, esto lo voy a pasar rápido porque son algunas encuestas que nosotros estamos haciendo y algunos estudios que ya tenemos publicados, pero aquí, por ejemplo, está una pregunta que dice exactamente, creo en general que los medios tradicionales, periódicos, televisión, favorecen los intereses económicos de las grandes empresas. Eso lo cree un 84%, claro. Si los medios tradicionales favorecen las grandes empresas, ¿a quién crees? ¿A las redes sociales? Es decir, esa es lo que existe en España, esa percepción. Por ejemplo, aquí dice, valore la siguiente afirmación: la gestión del gobierno de España durante la pandemia provocada por el COVID ha estado al servicio del interés político y no del interés general de la ciudadanía. El 34% y el 21% están a favor de eso, es decir, no creen en las autoridades. Y luego, el gabinete de expertos científicos nombrado por el gobierno para aconsejarles a la hora de gestionar la pandemia ha estado al servicio del interés político y no del interés general de la ciudadanía. Todo el mundo también piensa eso, es decir, no creen en los científicos, no creen en los periodistas, no creen en las autoridades. Dice, en la falta de confianza en el discurso oficial del gobierno de España favoreció la divulgación de noticias falsas. Esto lo cree la inmensa mayoría de las personas. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo, según la identidad política, pues, por ejemplo, la gente de la derecha cree menos en los medios tradicionales,
cree menos también en las autoridades sanitarias, y esto hace que desde una cierta ideología de la derecha y sobre todo de la ultraderecha estén proliferando ciertas teorías conspiranoicas, más que desde la izquierda, que también existen y que las estamos también analizando, obviamente. No me voy a detener aquí demasiado, pero por ejemplo me interesa esto: la ciencia tiene como objetivo buscar la verdad y hacerla pública. La gente de 65 a 74 años, el 90% cree esto, frente al 70% de 18 a 24, es decir, conforme la gente va siendo más joven va creyendo menos en la ciencia, y también menos en los medios de comunicación, y menos en las autoridades, es decir, va siendo más descreída, y eso es interesante porque le está haciendo que sean más vulnerables respecto a información que les puede llegar de cualquier otro lado, ¿no? El periodismo tiene como objetivo buscar la verdad y hacerla pública, solamente está de acuerdo el 59%, o sea, todavía el periodismo tiene peor prensa que la ciencia. ¿Y dónde estamos? ¿En qué momento estamos, más o menos? Pues estamos en lo que Jenkins, que es un pensador del Tecnológico de Massachusetts, considera cultura convergente, ¿no? Cultura convergente significa que en estos momentos tenemos una convergencia mediática que no es simplemente... Cuando yo estudiaba periodismo, la convergencia mediática era la convergencia de distintos canales, es decir, internet, radio, televisión, eso. Ahora no, ahora convergencia mediática se refiere a que yo tengo contenidos dispersos y los uno en mi cabeza, y eso es convergencia mediática, yo uno lo que me da la gana. Cultura participativa, el espectador ya no es pasivo, yo soy capaz de meter cosas en las redes, soy capaz de meter cosas en internet, etcétera. E inteligencia colectiva, y es que el conocimiento pues ahora es compartido y acumulativo. Esto no me da tiempo, pero es todo un bloque gigante en el que me gustaría comentar algunas cosas, gente que se dedica a la enseñanza secundaria, porque estamos analizando todo el fenómeno que significa Wikipedia. Wikipedia es el gran campo de batalla ideológico. Yo siempre digo, hay un problema con las nuevas generaciones de que no tienen acceso a una enciclopedia. No hay una espasa en los institutos, no hay una... Entonces Wikipedia, hay términos en Wikipedia que son estupendos, gótico, protón, pues no hay ningún problema en ese término, pero cuando son términos o personajes controvertidos, ahí hay un toma y daca. Yo, por ejemplo, soy editor de Wikipedia y estoy siempre en contra de dos temas. La homeopatía, que siempre estoy pim, pam, y siempre aparecen los dos, depende del día que tenga y de las ganas que yo tenga, y en contra de que las pirámides de Weimar diga que son de Egipto, ¿no? Y el eslabón perdido entre las egipcias y las aztecas, ¿no? Siempre estoy ahí con la página web de Pirámides de Weimar y en Wikipedia, que hacen los de prensa de Pirámides de Weimar. Esos son un poquito los dos obsesiones que tengo con... Entonces, al final es un campo de batalla ideológico respecto a eso. Fijaros que la entrada de radiactividad de la Enciclopedia Británica la escribió Marie Curie y Becquerel, que eran los que descubrieron la radiactividad. La entrada de radiactividad hoy en día en Wikipedia no sabemos quién la hace ni por qué. Y hay muchísimos elementos, en función además del idioma, que tienen un concepto u otro, etcétera, etcétera. Yo aquí, realmente de esto me di cuenta cuando estaba en Londres, que tuve una discusión enorme con un amigo en una cena, porque decía que Canarias había sido portuguesa, y efectivamente fui a la Wikipedia portuguesa, en portugués, que ningún canario se le ocurre mirar eso en portugués, y la Wikipedia en portugués sobre el término Canarias sí que ponía que había sido portuguesa. Entonces, claro, la había mirado ahí, y yo decía que no sé, o sea, fue una cosa. Entonces te das cuenta que en función de los idiomas y que hay palabras, por ejemplo, Hugo Chávez, Aznar, Ayuso, en fin, personajes y palabras, transgénico, homeopatía, etcétera, donde existe, incluso aunque existan las dos versiones, eso no es válido, porque nosotros una cosa que sabemos en periodismo es que, por un lado, tenemos que ser imparciales, es decir, yo no puedo formar parte de la noticia, yo no puedo informar sobre profesores de universidad porque soy profesor de universidad, tengo que ser imparcial. Tenemos que ser objetivos o como mínimo honestamente subjetivos. Yo creo que la objetividad no existe porque somos seres humanos y tenemos un pasado y eso nos condiciona. Pero lo que no podemos ser jamás es neutrales. Nunca podemos ser neutrales. Yo no puedo entrevistar a una persona a favor de la homeopatía y otro en contra, porque entonces el lector no sabe a qué atenerse. Yo tengo que saber cuál es la verdad. La homeopatía es una mierda, vale, pues a partir de ahí yo defiendo
una postura, igual que las víctimas, tengo que defender a la víctima, no al verdugo, o sea, no tenemos que ser neutrales, y Wikipedia es neutral, y ahí es un problema de desinformación también en esa, vamos a decir, falsa neutralidad o pretendida neutralidad. Para un poco entender esto de lo que es cultura convergente, os pongo aquí una foto. No sé si veis un poco que está, uno es Epi Blas, el de Barrio Sésamo, y otro es Bin Laden. ¿Y de dónde sale esta foto? Pues esta foto sale lo que llamamos convergencia mediática, un chaval de Minnesota, durante los atentados del 11 de septiembre, el framing que llamamos nosotros, es decir, el enfoque que tenía la televisión y los medios de comunicación era que el malvado era Bin Laden, y como el cascarrabias de Barrio Sésamo era Blas, pues hizo esta foto. Eso es convergencia mediática. Conceptos que no tienen nada que ver, yo los uno. ¿Qué hizo el chaval? Cultura participativa, lo subió a un blog, a internet, y puso ahí su foto, que en otra época la habría puesto en su dormitorio y no habría salido de Minnesota, pero la puso en internet. ¿Y qué implica inteligencia colectiva? Que eso lo vio todo el mundo mundial y cada uno sacó sus propias conclusiones. Normalmente en Occidente no supimos qué concluir porque es una foto un poco extraña, pero en los países árabes concluyeron que era una ofensa a las particularidades de la cultura árabe, porque en realidad no conocían a Blas y entonces pensaban que era un muñegote representando a Bin Laden, a una persona árabe, y entonces en la cultura árabe la barba es un signo de distinción, igual que el cubrirse el pelo, etcétera, etcétera, y que era una afrenta. Y en las manifestaciones de los países árabes en contra de Estados Unidos por lo que estaba haciendo en Irak y en Afganistán, ahí aparece Blas. No sé si lo veis aquí en las manifestaciones. ¿Y qué hizo la CNN? Pues los periodistas occidentales que estaban en esas manifestaciones cogieron y empezaron a enfocar a Blas, porque se Blas aquí. Y la Warner, que era la que dueña de los derechos de Barrio Sésamo, denunció a la CNN. Es decir, las dos mayos de comunicación denunciadas en Estados Unidos con una bronca enorme por algo que había hecho un chaval. Eso es lo que estamos ahora. No es la élite alrededor de Isabel la Católica la que pone las cosas, es que ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa. Aquí tenemos los seguidores en Twitter, antes de que le quitaran el Twitter a Donald Trump. Vemos que Donald Trump tenía 39,8 millones de seguidores, cuando la segunda es Alejandra Ocasio-Cortez, Kamala Harris, Barack Obama, y luego está la CNN, pero es que el New York Times o el Washington Post tiene 1,5 y el New York Times tiene 1,8. Cuando yo estudiaba, Donald Trump era una fuente. Hablábamos de fuente, canal, mensaje y receptores. Era una fuente. Ahora es un medio de comunicación de masas. ¿Quién es más medio de comunicación? ¿Donald Trump o el New York Times? Pues Donald Trump. ¿Qué más le da a Donald Trump que el New York Times empiece a verificar todas las mentiras que dice y diga que eso... Pues es que da igual, porque tiene muchísimos más seguidores, tiene muchísima más influencia. Y esto no pasa solamente con los políticos. Aquí vemos a Sergio Ramos autoentrevista en Twitter. Pues claro que se entrevista, porque Sergio Ramos tiene casi 20 millones de seguidores y Marca, que es el diario deportivo de más audiencia, tiene 4 o 5. Entonces, ¿por qué le va a hacer una entrevista a Marca? Que le va a dar, el periodista le va a preguntar cosas, vamos a decir, bueno, que no son de su... que no le gusta, ¿no? Que un periodista que no te masajea, vamos a decirlo en términos periodísticos. Entonces, claro, pues se autoentrevistan en Twitter y pasan de todo en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, eso es muy, muy relevante, porque mientras que el periodista, el científico, el filósofo, sí que tienen como interés, o por lo menos deontológicamente, la búsqueda de la verdad, Sergio Ramos no. Ni Donald Trump. Un político no tiene la búsqueda de la verdad, un político quiere que lo vuelvan a reelegir y un deportista quiere que su marca sea importante para vender publicidad, no tiene que buscar eso. Claro, eso implica que cuando a ti, hay ahora una teoría muy interesante que se llama News Finds Me, es decir, que las noticias me buscan, que yo no estoy, no voy a comprar el periódico a ver lo que me dice, sino que si hay algo, ella me va a buscar a mí, pues te busca ¿cómo? De esta manera. Entonces, claro, te busca de una manera sesgada, ¿no? Aquí nosotros también estamos analizando cómo construir un rumor. Yo
hice un primer proyecto de investigación que me denegaron en el ministerio, un poco menos que insultándome, porque el proyecto pretendía crear un rumor y ver cómo se difundía, y me decía que bueno, que con dinero público en una universidad pública, no sé qué, no se puede crear un rumor para ver cómo se difunde, que analice lo que ya hay y a ver, claro, eso nos plantea una cosa distinta, porque tenemos que hacer un análisis en retrospectiva para ver de dónde viene el rumor, y eso nos es más complicado. Pero básicamente, cuando hemos analizado muchísimo, pues vemos que todos tienen unos parámetros determinados. Por ejemplo, muchos rumores cogen y mencionan a una institución o agencia de prestigio. Por ejemplo, Harvard, por ejemplo, la NASA. ¿Por qué? Porque es imposible que la NASA o Harvard puedan verificar toda la información donde ellos aparecen. Y además, si no aparece un nombre, por ejemplo, yo a veces me googleo para ver dónde aparezco, me googleo y me pongo el último mes, a ver dónde ha aparecido, ¿no? Si solamente pone Carlos III, pues yo no sé si alguien lo ha dicho. ¿Entiendes? Si alguien dice, profesor de la Carlos III dice que la Tierra es plana, pues yo no me doy por aludido, porque yo, no sé, habrá algún loco, siempre hay en todos lados. Entonces yo eso no lo denuncio. Si dice Carlos Elías dice que la Tierra es plana, yo sí que lo denuncio. Entonces lo que hacen es poner una fuente de autoridad importante, pero sin nombre propio, de manera que tú no te puedas buscar. Luego, normalmente inducen al pánico. Cuando inducen al pánico o al miedo, pues normalmente eso tiene más efectividad. Nosotros hemos analizado más de 100 audios durante la pandemia de enfermeros y enfermeras que decían que la gente estaba muriendo, etcétera, etcétera, en los hospitales. ¿Cuál era el problema ahí? Que no decían ni cómo se llamaban, ni quiénes eran. Entonces, claro, decía, ¿esto es verdad o no lo es? Porque, claro, si no pones un nombre, tú no puedes chequear. Y es algo fundamental que sabemos en periodismo que tenemos que chequear. No digo que no fuera verdad, pero hay que chequearlo, ¿no? Luego también normalmente se alude a algún fenómeno reciente o desconocido, como por ejemplo pues el COVID, etcétera. Normalmente suelen ser ambiguos en las fechas, son ambiguos con los lugares, aprovechan el descontento generalizado con autoridades, y normalmente pues las teorías de la conspiración tienen unos elementos que nosotros también hemos estudiado, que son los mismos elementos que tiene una película, una novela o una serie para que tenga efectividad. O sea, es que eso está muy también analizado, que si me da tiempo entro en eso, pero básicamente, bueno, pues esto luego nosotros lo pusimos en la Asociación Española de Periodismo Científico, se lo mandamos para que lo pusieran, y estos, por ejemplo, no sé si recordáis estos análisis sintácticos que hacíamos en el colegio, de sujeto, verbo y complementos, pues aquí un poco es una noticia donde puedes ver cómo se difunden estos rumores. Primero pone científico, sin decir el nombre, de Harvard, pues si lo dice Harvard, pues ya suplica que paremos el consumo de leche. Claro, suplica, los científicos no suplican, demuestran, afirman, pero en suplicar, tal. Fijaros cómo, si alguien tiene un poco de conocimiento de química, pues la leche, bueno, la leche efectivamente puede ser perjudicial para aquellos que no tengan la enzima de la lactasa, pero si no, pues no es perjudicial, obviamente. Es verdad que hay muchas etnias que no tienen esa enzima, y entonces les es perjudicial, pero no para la mayoría de la gente del norte de África y de Europa, ¿no? En cualquier caso, si es perjudicial por lo que sea, por ejemplo, por un exceso de antibióticos que puede pasar en las vacas, por ejemplo en Estados Unidos, que no hay un control con no se analiza así con un estetoscopio, la leche. O sea, eso sirve para otra cosa, pero no para analizar la leche, y si está mala o buena, no, o si es perjudicial o no. Entonces, ves que esa foto tampoco te dice nada, pero la gente no repara en que eso no es un problema. Le parece que, bueno, porque como a ti el médico te analiza con esto, tampoco tiene una cultura para saber cómo se analizan los productos químicos de la leche. Luego, fijaros en cómo dice, despertemos de una mentira, ¿no? Estas webs que se llaman Seek the Truth, busca la verdad, despertemos de una mentira o no sé qué, eso siempre, ten cuidado porque normalmente te van a engañar y te van a dar narrativas muy conspiranoicas, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de elementos, como por ejemplo una información muy de corte ideológico, ¿no? Y luego dice, la leche de vaca fue durante años uno de los alimentos más cuestionados en relación... Bueno, es cuestionado, depende, claro, en Estados Unidos es un alimento muy cuestionado porque hay muchas etnias, hay muchas razas distintas y hay algunas que le hace daño. En Canarias no es tan fácil que haya gente que no tenga la enzima de la lactasa. Hay gente luego ahora que sí, que le hace daño porque tiene ese problema, igual que con el gluten, etcétera. Pero no quiere decir que el gluten sea dañino, quiere decir que hay gente que le hace daño, pero
es que hay una diferencia. Entonces, todo esto son elementos que nos ayudan un poco a valorarlo, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de periodismo y de ciencia, me gusta hacer este gráfico en el que digo la diferencia entre ciencia y pseudociencia, ¿no? O sea, porque en la ciencia, cuando hablamos de astronomía, pues hacemos una observación, pues que yo cojo, si suelto esto se cae, ¿no? Hago una hipótesis, pues hay una ley que me dice que esto está, bueno, pues hay una fuerza gravitatoria que me atrae esto, etcétera. Experimento, me pongo a hacer experimentación, hago una teoría y luego al final hago una ley en donde puedo demostrar exactamente ¿cómo era esto? El producto de las masas por la constante dividido por la distancia al cuadrado, y alguna ley y tal. ¿Qué diferencia hay con los horóscopos? ¿Qué es astrología? Pues yo hago una observación, la gente de Géminis se lleva mal con los Virgos. Y hago una hipótesis, hago una observación, hago una hipótesis, pero no hago experimentación ni hago teoría. ¿Por qué? Porque no puedo experimentarlo, porque si yo lo experimento, no me va a salir un resultado. Porque no tiene nada que ver. Estadísticamente no es viable. Entonces ahí es la diferencia. Y claro, en ese sentido, es muy importante que la gente, yo siempre digo, hay que conocer el método científico desde la ciencia y desde la filosofía, de cómo se utiliza, porque yo no digo que sea la verdad, pero es la mejor forma o mejor camino de llegar a la verdad. No tiene por qué ser la verdad absoluta, pero es la mejor manera que tenemos, porque la otra, ¿cuál es? La narrativa, los relatos. A mí, yo tengo muchas discusiones con esto, con mis compañeros de audiovisual, porque ellos sí que lo consideran que la ficción es más verdad que la realidad, y tenemos ahí discusiones enormes, ¿no? Bueno, aquí tengo una serie de bulos que lo hemos analizado y bueno, no los voy a poner porque me interesa, voy a pasarme esto, me interesa otra cosa que estamos viendo ahora de por qué ocurre esto y lo que está sucediendo, ¿no? Y tiene que ver con una parte que yo analicé mucho en Inglaterra, porque es verdad que en el periodismo español nosotros partimos mucho de la sociología. O sea, nosotros, como yo digo, a veces somos sociólogos baratos, es decir, hacemos sociología para ver si nos publican y tal, y bueno, ahí vamos, pero en realidad en Inglaterra se parte desde la psicología social, es decir, psicología de masas y cómo funciona la psicología de masas, y entonces desde ahí, bueno, pues se analiza un poco los medios de comunicación de masas. Y desde su punto de vista es muy interesante el sesgo de confirmación, que como decía un profesor mío, el cerebro no está hecho para la verdad ni para la justicia, el cerebro está hecho para que no le lleven la contraria y sobre todo para optimizar energía, energía especialmente bioquímica. O sea, no le compliques la vida al cerebro porque gasta muchísima energía y por lo tanto cuando tú le refutas algo, gasta mucha más energía que cuando le llega algo que es su creencia previa. Esto es un poco el sesgo de confirmación, que es una recolección selectiva de evidencias, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas que en periodismo tenemos que leer todo. O sea, no puedes leer el periódico que te gusta, solo hace tu abuela, porque no se dedica al periodismo. En periodismo tenemos que leer los periódicos de la izquierda, del centro izquierda, del centro derecha y de la derecha y de la ultraderecha, porque nuestra misión es tener un control de toda la información y de todos los elementos, ¿no? Para saber un poco cómo funciona. Y eso es lo que, en realidad, la pluralidad periodística en España se refiere a que haya medios de distintas tendencias, que al final la línea ideológica de un periódico, de un medio, lo que te viene a decir es, ojo, no me compliques mis sesgos de confirmación porque entonces no te leo. Esto, hay una sustancia que se llama la dopamina, que es un neurotransmisor, que sabemos que se segrega en situaciones que bueno, tiene que ver mucho también con la recompensa, cuando tú ganas algo de recompensa, incluso en situaciones de placer de juego, cuando la gente que es ludópata, etcétera, tiene unos chutes de dopamina cuando gana, etcétera, y sin embargo sabemos que cuando una idea te refuta tus creencias previas, la sensación que tienes es una sensación de dolor, y esto se ha experimentado en gente que es muy creyente cuando se le dan textos que cuestionan la existencia de Dios. Les duele leer eso, y entonces no lo leen, ¿sabes? Entonces hay unos sesgos y nosotros partimos de esos sesgos, ¿no? Esto aquí, como era esto le he puesto la moleculita de dopamina, y luego pues es esto, o sea, el sesgo de confirmación, aquí vemos toda la evidencia disponible, lo que yo creo de ideas preconcebidas, y yo solo me creo
lo que coincide con mi idea previa. Por ejemplo, si yo soy antivacunas, toda la evidencia a favor de las vacunas me importa un bledo, solo voy a ver a aquella persona que se puso una vacuna y se murió. Esa es la que a mí me interesa, porque es la que confirma mi dato, ¿sabes? Entonces, esos sesgos de confirmación cada vez son más habituales. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacemos con las redes sociales es juntarte en función de gente que tienes tu mismo sesgo de confirmación. O sea, tú no te haces amigo de Facebook, si tú eres terraplanista, no te haces amigo de Facebook de un físico. Qué necesidad de estar discutiendo constantemente. Te haces amigo de tal. ¿Y qué sucede ahora con las redes sociales? Que a lo mejor en Weimar, que tiene 20.000, no sabía yo que ya habíamos llegado a 20.000 habitantes, hay un terraplanista, ponle uno por cada 20.000 habitantes. Estaba solo en el pueblo. En Garafo, que no llegan a 20.000, no había ninguno, ya tenía que ir a Candelaria para buscar otro. Ahora tú te encuentras con todos en las redes, con todos los del mundo. Y entonces, claro, empiezas en un entorno donde todo el mundo piensa lo mismo que tú. Básicamente, nosotros hemos visto análisis discursivos respecto a los que son antivacunas, que son antiglobalistas, están con el rollo de antiglobalistas, creen que en Hillary Clinton... Yo es que he discutido, porque claro, hemos tenido grupos de discusión, de focus group, y la gente dice, no, es que Hillary Clinton bebe sangre de niño para mantenerse joven. Y yo digo, pero tú la ves joven, o sea, tú ves a Hillary Clinton, ¿no te parece que tiene la edad que debe de tener? O sea, ¿por qué la ves joven? La ves joven. ¿Entiendes? Entonces se lo discutes y digo, claro, y es lo que yo veía en la foto, tú la ves joven y piensas que está bebiendo, o que Joe Biden es un fake, que murió en 2019, no sé si, y que el que está no está, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, todo esto la gente se lo cree porque está alrededor de gente que cree esto. Y esto es muy importante en determinados entornos, ¿no? Hay también unos equilibrios, que no me voy a meter en eso, pero bueno, que se están viendo desde el punto de vista neuroquímico, de los equilibrios entre dopamina y serotonina, que es un poco ese equilibrio entre la aventura, el cambio y el estar tranquilo, y hay mucha gente que tiene esas ganas de irse fuera, de irse del pueblo. Yo siempre pienso en mi hermana y yo, o sea, mi hermana no ha salido de Weimar, o sea, bueno, fue a la Laguna a estudiar y tal, pero no, su mundo es Weimar, y a mí, yo no quería estar ni siquiera en Tenerife. Quiero decirte que, en realidad, el problema es que a lo mejor tenemos diferentes, porque los padres son los mismos y la crianza fue igual, de diferentes entornos dopaminérgicos, ¿no?, a la hora de aventuras, etcétera, etcétera, y esto pues explica muchos elementos, ¿no? Aquí hay cómo va cambiando esta relación de distintos neurotransmisores y distintos sustancias que son importantes en diferentes épocas de la vida. Y lo interesante es que ahora hay toda una ciencia nueva, que la he puesto aquí un poco porque como también sabía que había gente de física y química, que se llama la neuropolítica, y que consideran que en función de determinados equilibrios de neurotransmisores, pues pueden ser votantes más de izquierdas o de derecha, o pueden tener unas ideas u otras, etcétera, etcétera. Esto está en pañales porque esto implica una cosa muy profunda. Lo que sí digo es que se está analizando de forma muy, muy potente estos elementos, ¿no? Es decir, cómo funcionan. De hecho, hay gente que señala que, por ejemplo, hay fármacos que potencian la dopamina, que son básicamente los que van contra el Alzheimer, y sobre todo los contrarios, contra los que potencian la serotonina, o sea, la tranquilidad, es decir, el conservador, pues tiene todo que ver con los ansiolíticos, etcétera, todos los que te tranquilizan, ¿no? Entonces, el aumento de fármacos, de la prescripción de ansiolíticos, o sea, todos son teorías un poco tal. Lo que sí que digo es que esto lo estamos realmente analizando, se está viendo, y hay una conexión entre gente de informática, donde se está viendo, y de matemáticas, donde estamos viendo cómo se conforman los rumores, gente de psicología social, de neuroquímica, de química, gente de periodismo, militares también están en esto, politólogos, etcétera, y que estamos analizando en general todo este fenómeno. Porque lo que estamos viendo, que nos interesa mucho también, es lo que llamamos echo chamber o cámaras de resonancia, en las que vemos que la mayoría de la gente que cree en el terraplanismo no se relaciona con otra gente. O sea, eso es una cámara de eco en la que están ahí. Y es curioso, por ejemplo, que en la red la cantidad de mensajes terraplanistas
es muchísimo mayor que los que creen que la Tierra es esférica. ¿Por qué? Porque esta gente es muy enérgica defendiendo su postura, mientras que la gente que cree que la Tierra es esférica no se molesta en perder un rato en Internet para discutir eso. De hecho, yo di una charla en Segovia, en la biblioteca de Segovia, justamente para convencer a los antivacunas. Era una charla específica de antivacunas, con muchos datos y no sé qué, no sé cuántos, y me llegaron los terraplanistas, los antivacunas no fueron, me regalaron, y claro, yo no tenía, y es alucinante en Segovia, que uno tampoco piensa que aquello sea Nueva York, la cantidad de gente, y yo les decía claramente, no ya de Magallanes, ni nada, simplemente les decía, ¿no veis, por ejemplo, que los globos terráqueos antes de los 60, si vais, por ejemplo, a un anticuario, son marrones, y después de los 60 son azules, porque hasta que no fuimos fuera de la Tierra a nadie se le ocurrió en la historia de la humanidad que el planeta fuera azul? Y de repente hay un montón de globos terráqueos en los años 60, 70, 80, 90 que son azules, un azul intenso, y se le llama el planeta azul. El planeta azul no, en el Renacimiento no existía la palabra planeta azul. Nadie se le ocurrió que el planeta pudiera ser azul, porque nunca se vio tan desde lejos, ¿no? O sea, aparte de que yo veo la luna redonda, ¿no? Y veo todo el mundo, o sea, bueno, pues ellos tenían sus hipótesis también y te discutían. Y claro, verdaderamente estamos en un momento en el que ellos no ven otros informativos, no ven otras autoridades, no piensan que la ciencia les pueda decir algo, y solamente se informan por esa teoría que tenemos nosotros ahora de News Finds Me, las noticias me llegan, en la que yo me estoy en Facebook y me va llegando. ¿Y qué me va llegando? Pues aquello realmente en lo que yo creo, y que no implica un problema con mi compañero o compañera. Y luego también hay otra cosa interesante que queríamos nosotros analizar y nos está dando muchos problemas, que es WhatsApp, porque no es lo mismo Facebook o Twitter, donde es público y tú controlas tu contenido, que WhatsApp. Le hemos llegado a dar incluso 500 euros a alumnos y a gente porque nos den el móvil. Así, dame el móvil. ¿Por qué? Porque es muy interesante en WhatsApp, porque como no te ven el resto, si tú, por ejemplo, ves un meme en contra de Ayuso, se los mandas a tu gente que sabe que es de izquierda, y si ves a favor de Ayuso, o sea, tú seleccionas. No es igual WhatsApp que Facebook o Twitter. Y es muy interesante porque a partir de WhatsApp es de donde más teorías de la conspiración y más bulos se están enviando. Y necesitamos ver cómo funciona eso. Y la única manera de hacerlo es que la gente, claro, pero la gente lo que hace es que luego te empieza a borrar. O sea, la cosa es, te doy 500 euros, pero dámelo ya. Dame el teléfono y me pongo a ver quién es quién en tu lista y qué WhatsApp has enviado. Y la gente no quiere, no quiere. O sea, es alucinante que yo se lo digo a los chavales, digo, joder, 500 euros, pero tanto dinero tenéis que... Sí, profe, te lo doy, pero mañana. No, mañana no me vale, porque yo quiero saber qué estás haciendo con el WhatsApp, ¿no? Entonces, quiero decir que no hay investigaciones de eso porque no se las podemos hacer, no se pueden hacer, y es el núcleo en donde aparece muchísima desinformación. Y termino un poco diciendo que, sinceramente, creo, a pesar de que no me hayan convalidado cuando hice químicas y periodismo, creo sinceramente que son dos herramientas muy importantes para luchar contra la desinformación. La buena ciencia y el buen periodismo. No el periodismo sobrecogedor, ni los tertulianos, sino el buen periodismo, el periodismo que busca la verdad y que busca hacerla pública. Y creo que es también importante que sepamos navegar en todo el sentido por esta selva digital en la que vivimos ahora. Es decir, Wikipedia no está mal, pero cuidado, porque, ojo, no es lo mismo en el término protón, en Velázquez, no creo que haya problema con que alguien piense que es un gran pintor, pero Miró, uy, ya es que sí, no sé cuánto, Dalí, que ya encima es catalán, que si era homosexual, que si no, pim, pam, pam, pum, pam, pim. Ya hay un problema ahí en tal, ¿no? Y ya dejamos Dalí, pero ponte en otros ámbitos, ¿no? Y realmente ahí me parece que tenemos que enseñar también a los alumnos y a las alumnas a ver que
efectivamente hay información, pero que la información muchas veces es propaganda. Es decir, cuando tú vas a una web de una universidad donde te dice que todos los estudios tienen muchísima salida, a ver, eso está hecho, no es la verdad, eso está hecho porque tú quieres captar alumnos, y el grado de política pues quiere captar alumnos, y el de periodismo, y el de audiovisual, de no sé cuánto. El de audiovisual no te va a decir que eso no existe en inglés. Audiovisual Communication es una paletada en inglés, española, no existe en inglés. Entonces, ahí realmente no te van a decir la verdad en esos aspectos, ¿no? Entonces, cuidado, no es información que sea incierta, pero es propaganda. O sea, mira a otros sitios, habla con gente que haya estudiado eso, habla como hacíamos antes. Porque cuando yo estudié, yo no había internet para yo saber qué plan de estudios existía. Pero es que hoy en día todo el mundo se mira en el plan de estudios. Y si tú tienes un plan de estudio, el otro día estaba en el País Vasco, una charla distinta, porque ellos están muy preocupados, porque ellos pensaban que eran muy de ingeniería, la ingeniería vasca tenía su importancia, y los chavales no les están estudiando ingeniería, están vacías las facultades de ingeniería y de ciencias en el País Vasco. Y me dieron el plan de estudio y había una asignatura de ingeniería que era calor y frío industrial. Digo, ¿pero quién va a estudiar calor y frío industrial? Termodinámica, frente a una cosa que se llama música fílmicas. Es que es súper bonita, música fílmica, o diseño de escenario, o diseño de espectáculo. Es que, claro, si tú no haces un plan de estudios atractivo, es que los alumnos están mirándolo. ¿Por qué la gente no hace filosofía? Porque es que las materias son muy duras. No sé qué, Hegel, hegeliano, no sé cuánto, filosofía presocrática, claro, tú vas a eso, ¿quién lo va a hacer? Es muy duro, a no ser que tengas un profesor de instituto que sea la bomba, no te vas a meter con ese temario. Y lo mismo pasa en física, pasa en química, pasa en muchas ingenierías. Y estamos nosotros, por ejemplo, nosotros hemos visto, no sé si conocéis a Pablo Simón, que es un politólogo que está en la sexta, pues ha aumentado la matrícula en política. O sea, son fenómenos muy interesantes que te aumentan. Y yo digo, a ver, política, no sé si aquí hay algún politólogo, pero con todo mi respeto, es que ni siquiera puedes ser profesor de instituto, porque ¿de qué oposiciones te examinas siendo politólogo? Entonces, claro, tiene unos elementos que son importantes y que hoy en día hay que saber leer esa información. Y vuelvo a decir que el método científico no nos lleva a la verdad absoluta, pero sí es la mejor forma de llegar a la verdad, y que en el periodismo la forma que nosotros tenemos de verificar las noticias y las fuentes, porque no todas las fuentes son válidas. Por ejemplo, para hablar de energía nuclear, a mí no me basta un físico nuclear, porque yo tengo que valorar si ese catedrático de física nuclear está relacionado con el lobby de la energía nuclear. Lo tengo que investigar, porque no es lo mismo un profesor del CSIC que uno de la universidad, que en la universidad son más libres, porque sabéis que en el CSIC, por ejemplo, el presidente lo elige el gobierno, y por lo tanto te van a defender el relato del gobierno, científico del gobierno. Normalmente en una cosa, yo qué sé, en una supernova, pues qué más da, el gobierno no se va a meter ahí, pero en temas de cambio climático, de alimentos, etcétera, etcétera, científicos controvertidos, pues el gobierno tiene una narrativa, y cuando estaba el PP tenía una narrativa, y ahora hay otra narrativa. Entonces, bueno, es que mi tesis doctoral fue así, o sea, mi tesis doctoral, yo estaba dentro del CSIC cuando, o sea, hice una parte de la beca del CSIC, luego me fui a la agencia EFE, y realmente, bueno, pues yo analicé cómo ellos falsificaron, entre comillas, la información científica sobre el Prestige y Doñana, ¿no? Entonces, claro, hay que saber que no todas las fuentes son iguales. O sea, un periodista es aquel que sabe a quién preguntar, nunca sabe la respuesta. Por eso no estoy a favor de los tertulianos, yo nunca sé la respuesta. Yo sé las preguntas, y sé a quién preguntar, y sé a quién elegir, y eso es súper importante. Y yo lo sigo defendiendo porque es mi profesión, la de periodista, porque enseño periodismo, y creo que es una manera de luchar contra las fake news. Y vuelvo a decir, la forma que nosotros tenemos de verificar una noticia tiene mucho que ver con el método científico, que no solamente es el método racional, sino a veces el método de datos, de experimentos, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Y termino aquí diciendo eso, que creo que el periodismo y la ciencia son buenas herramientas para luchar contra las fake news, y les agradezco muchísimo que me hayan atendido, y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta.